Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos del canal 3D for Everyone. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con las lecciones de Excel 2010, en este caso la lección número 8. Vamos a ver cómo controlar el alto y el ancho de filas y columnas dentro de Excel 2010. Para ello vamos a crear entonces una hoja nueva, vamos a poner insertar, hoja de cálculo, vamos a venir aquí y lo primero que vamos a ver es que nosotros podemos pararnos sobre el límite entre una celda perdón, no celda, estas son columnas, y entre una columna y otra, o una fila, y si nosotros tenemos ese símbolo que ustedes ven ahí de una doble flecha, nosotros podemos hacer un clic y desplazarnos. No solamente que nos podemos desplazar, sino que arriba, como ven, dice ancho y va variando el número, y nosotros podemos ir entonces de alguna forma controlando el ancho que tiene esta columna. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es, por ejemplo, seleccionar un montón, ¿sí? Como ya habíamos visto. Estoy haciendo una selección teniendo presionado el botón izquierdo del mouse. Y ahora venir y pararnos en cualquiera de estos límites. No tiene que ser el primero, puede ser el segundo o el tercero. Y elegir un tamaño. Por ejemplo, vamos a hacer en este caso hacerla más chiquita. Por ejemplo, de 4.14 o 34 píxeles. Si yo suelto ahí, todas estas celdas se van a hacer de esa misma medida, ¿sí? Fíjense. ¿Ven? Todas las celdas toman el mismo tamaño que yo regulé en una de las que estaban seleccionadas. Si yo me vengo aquí, exactamente lo mismo. Yo puedo seleccionar acá, por ejemplo, una cantidad y venir a agarrar cualquiera de estas y, por ejemplo, hacerla más grande, y van a ver que todas se hacen entonces más grandes. Otro comportamiento muy común dentro de Excel es el siguiente. Supónganse que ustedes escriben algo, por ejemplo, este texto, ¿no? La casa linda de Villa Gesell. Este texto está invadiendo, ¿sí? Está invadiendo la celda vecina. Ustedes podrían ajustarla a mano, o sea, hacer clic y llevarla para ajustarla a mano, que el texto entre en la celda y no invada la vecina. Pero hay una forma más fácil de hacer esto, y es la siguiente: haciéndole doble clic directamente en donde está el problema o donde la celda o el texto se está pasando, ¿sí? Ustedes le hacen doble clic y tiene lo que se llama un ajuste automático. Excel se fija a dónde tiene que colocar entonces el final de esa celda para que el texto se vea como corresponde y no invada la celda vecina. Vamos de vuelta. Simplemente hacen doble clic y se ajusta el texto. De la misma forma que hicimos esto, ustedes pueden tener, por ejemplo, esto así, ¿no? Puede ser que sea el 3 del 10 del 2014. Acá estamos invadiendo entonces con una fecha. Fíjense que cuando ustedes tienen, por ejemplo, una fecha y la celda no alcanza a mostrar el total de la fecha, les da este error o se presenta este tipo de forma de vista que le está diciendo que no puede mostrar, digamos, la información o los datos contenidos en esa celda porque la celda no tiene el tamaño que debería tener. Entonces nosotros tenemos esto así. Acá vamos a poner otro texto. La casa linda de Villa Gesell es conocida por todo el mundo, por ejemplo, y vamos a volver a invadir acá esta celda y vamos a poner en esta celda o por lo menos es lo que yo creo. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con esto, tenemos un montón de celdas que están invadiendo a la vecina. Podríamos ir, como dije, haciendo clic una por una, o sea, haciendo doble clic acá y se arregla esta celda, doble clic acá y se arregla esta, doble clic acá y se arregla la otra y demás. Pero no sería algo realmente útil. Lo que sería más útil es que seleccionemos todo lo que tiene problemas, ¿sí? O lo que creemos nosotros que tiene problemas, y una vez que está seleccionado todo lo que creemos que tiene problemas, hacemos una sola vez doble clic y todas las celdas se acomodan a donde se tengan que acomodar para que todo quede bien de una sola vez. Entonces se acomodó la celda del texto, de la fecha, se acomodó la celda que tenía este texto, la que tenía este y la que tenía este, ¿sí? Todas las celdas se acomodaron para que quede bien. Esto es válido tanto para columnas como para filas. Es exactamente lo mismo, ¿sí? En columnas o en filas el procedimiento es exactamente el mismo. Ustedes seleccionan las columnas o las filas que están afectadas por este problema
y hacen doble clic y se van a acomodar entonces todos estos datos de forma tal de que ustedes los puedan ver bien. Recuerden que cuando una celda tiene información que no puede mostrar, esta se muestra con estos símbolos. En el caso del texto esto no pasa, ¿sí? Porque lo recorta el texto. Si ustedes se fijan, el texto que contiene esta celda es todo lo que está acá. Pero si yo lo recorto al texto, no me marca este error, ¿sí? Fíjense que yo puedo hacer esto mismo en todas las celdas. Pero el texto tiene una virtud y es la siguiente, es que cuando no hay al lado nada, o sea, si al lado hay una celda vacía, el texto, ¿sí?, sale afuera de la celda. Ustedes fíjense, yo acá acabo de agregar una columna y por agregar una columna y esta celda no tener contenido, sí le permite al texto invadir la columna vecina. Dije invadir, pero las propiedades siguen estando dentro de esta celda, porque si yo quiero, por ejemplo, y esto es muy común, supónganse que yo tengo esto así, y yo agarro y digo, quiero cambiar Villa Gesell, no es Villa Gesell, es Villa Luzuriaga, y yo quiero hacer doble clic acá para poder entrar y cambiar ese texto. Fíjense que yo acabo de entrar, pero acabo de entrar a la celda 15.2, no acabo de entrar a la celda que contiene el texto. La celda que sigue conteniendo el texto es donde yo empecé a escribir, es la celda F2.14, ¿sí? F2C14, ¿sí? F2, ¿sí? C14. Entonces, la celda que contiene el texto, si yo quiero cambiar Villa Gesell por otra palabra, yo el doble clic lo tengo que hacer acá y ahora sí desplazarme a donde está Gesell, y esto me estoy desplazando con las flechitas para izquierda o derecha, ¿sí? Y borrar Gesell y poner lo que quiera, ¿sí? Y presionar Enter. O bien tengo que venir acá, seleccionar esta celda, que esta es la celda que manda y la que contiene a este texto, y borrar de este texto o escribir en este texto desde esta barra, ¿sí?, lo que quiera, ¿sí?, por ejemplo, y dar en un clic en el check o la marquita verde para que el cambio sea tomado en cuenta. Entonces es importante saber a qué celda corresponde, ¿sí?, a qué celda corresponde esa información. En el caso de las fechas, si nos fijamos, por más que la celda de al lado esté vacía, yo acabo de borrar el contenido que teníamos ahí adentro, fíjense que las fechas no invaden ni el problema se va a arreglar, a no ser de que yo sí o sí redimensione entonces esta celda. Otra forma de tener control sobre el tamaño de las columnas y las filas es, por ejemplo, seleccionando. Yo puedo hacer una selección de este tipo y me puedo venir acá a formato y acá tengo alto de fila o ancho de columna. Y yo puedo poner un ancho de columna con un número directamente. Yo podría poner acá, por ejemplo, 15 y dar un clic en aceptar y tengo entonces todas las filas, todas las columnas de ese ancho. Si yo quiero acá seleccionar estas filas, por ejemplo, y vengo acá y pongo formato, pongo alto de fila y puedo poner un número, puedo poner, no sé, 10, ¿sí? Y tengo todas las filas de 10. Si no me gusta, formato, alto de fila, 15, y tengo todas las filas de 15. Y tengo más control porque yo estoy ingresando directamente el número. Inclusive puedo poner número con decimales, no tiene que ser 15, puede ser 15.5, ¿sí? Y las pone de 15.5, ¿sí? No tiene por qué ser un número entero. Decirles que también ustedes tienen esta chance, si ustedes seleccionan, por ejemplo, acá filas y hacen clic con el botón derecho, ¿sí? También tienen la opción de alto de fila, ¿sí? Y ustedes acá pueden agarrar y poner 18, Enter, y cambian a 18. Lo mismo acá, yo puedo seleccionar estas 2 o 3 columnas, del botón derecho, y puedo poner ancho de columna, y puedo cambiar entonces el número que yo quiera, 25, ¿sí? Como les dije antes, la opción más utilizada es la del botón derecho, la selección y el botón derecho. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar en cualquier ficha y no van a tener disponible entonces la opción del botoncito, pero sí van a tener disponible la opción del botón derecho, ancho de columna y
por ejemplo, cambiar el ancho de columna, no importa en la ficha que ustedes se encuentren. Entonces, lo normal no sería que ustedes usen esto, sino que lo más normal es que ustedes se acostumbren a usar el botón derecho y el menú contextual que aparece en base a la selección que ustedes tienen, que en este caso es ancho de columna, y si tienen filas seleccionadas va a ser alto de fila, ¿sí? Eso es lo más normal. Y la otra cosa que es muy normal y van a usar mucho es esto que yo les dije. Cuando ustedes agarran y arrancan un Excel, ustedes van a tener, por ejemplo, un menú, por ejemplo, donde ustedes van a empezar a escribir. Por ejemplo, imagínense que yo tengo entonces ancho de columna, vamos a suponer que tengo de ancho de columna, tengo 5, ese es mi ancho de columna y yo voy a empezar a generar entonces un menú porque yo voy a cargar acá una factura. Entonces pongo ítem, acá pongo artículo, ¿sí? Yo ahí ya me pasé, no me interesa, no le doy importancia. Artículo, descripción, ¿sí? Descripción. Le doy la flechita, le estoy apretando la flechita del costado, la flechita para ir a la derecha, para pasar a la fila de la derecha, porque si doy enter paso abajo. Acá pongo entonces, por ejemplo, cantidad, flechita a la derecha, acá pongo precio U punto unitario, flechita a la derecha, acá pongo subtotal, ¿sí? Flechita a la derecha. Bueno, todo eso me quedó mal, ¿sí? Pero yo no voy arreglando una por una. Yo escribo lo que tengo que escribir y no me interesa si quedó bien o si quedó mal. Cuando yo terminé de colocar todos los nombres o todo lo que yo necesito colocar en esta fila, recién ahí vengo, selecciono, ¿sí? Lo que yo considero que tengo que arreglar y ahí hago doble clic en cualquier lado y se me ajustan todas estas columnas a la medida que yo necesito, ¿está? No voy haciendo una por una, no hago, porque si no, no termino más. Si yo me pongo a hacer esto una por una, yo, por ejemplo, escribo ítem, vengo y arreglo ítem. Escribo artículo, vengo y arreglo artículo. Escribo descripción, vengo y arreglo descripción. El tiempo que pierdo es el doble, ¿sí? Entonces yo acomodar los anchos lo hago al final como lo acabo de mostrar recién. Otra cosa que ustedes pueden hacer, y no recuerdo si se las dije, es que ustedes pueden seleccionar también un rango de columnas, y una vez que seleccionan un rango de columnas, no importa que tengan columnas de diferentes tamaños, como las que están acá, fíjense que no todas son iguales, tenemos diferentes tamaños, agarran una, cualquiera, no importa cuál, y si ustedes la regulan, y dicen, la regulan de esta forma, o sea, a ojito, que yo le llamo esto, y ponen, por ejemplo, como ahí 23, y yo suelto ahí, todas se van a redimensionar a 23. O sea, toda esa selección que ustedes tenían se va a redimensionar a 23. ¿Ok? Eso cubre todo lo que es entonces el manejo de columnas y filas y cómo redimensionar fácilmente su libro o sus columnas y filas dentro de lo que es Excel 2010. Los dejo, como siempre, si les gustó les voy a pedir que comenten o dejen un clic en me gustó y nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.